Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente al canal de JC Relojes. Vamos a ver la video reseña completa de este reloj de la marca japonesa Casio, del cual también ya tuvimos el video unboxing en el canal. A quien lo desee ver lo voy a dejar aquí arriba. Es un reloj que de hecho se ha desempeñado bien durante estos días, un reloj sencillo, bastante funcional, pero a pesar de eso, ¿qué más nos puede ofrecer en cuanto a especificaciones y demás? Pues vamos a verlo. Si vamos a buscarlo por su descripción de modelo, nos va a aparecer como MTP V001L. Lo demás va a aparecer aquí arriba. Les voy a mencionar que el uso que le he dado a este reloj ahora es bastante casual, solamente del día a día. Se ha tenido contacto con el agua y sin ningún problema. Incluso les adelanto que el reloj es bastante preciso. Me refiero a que no se ha atrasado más que un par de segundos desde que realicé el ajuste de la hora. Pero mejor vamos a seguir con algunas de sus especificaciones, como un diámetro de caja de los 38 milímetros, un grosor de la misma de los 8 milímetros, un espacio entre asas si queremos hacer el cambio de esta correa o de los pernos de 20 milímetros, un peso aproximado de los 42 gramos, además una resistencia al agua básica, de ahí solamente para salpicaduras, pero aquí sí nos brindan un cristal mineral. Digo esto porque la mayoría de Casios, ya sabemos, no se acostumbra a brindarnos acrílico, aquí sí tendremos cristal. De ahí un movimiento de cuarzo con la duración de batería aproximada de 3 años y un costo que me parece bastante aceptable o que no nos golpea tanto en el bolsillo de los $31 estadounidenses, claro, dependiendo de dónde se adquiera. Por eso mismo saben, siempre dejo los links de compra en la descripción para quien resulte interesado. Ahora vayamos con su correa, la cual nos indica Casio está hecha prácticamente de cuero, no es de piel, sino nos lo indicaría en la parte posterior, como vemos en algunos otros relojes que indica piel genuina. Aquí no, simplemente nos da este tono en negro, al igual que la parte frontal, donde su estilo es de tipo cocodrilo, muy bonita y muy ad hoc me parece a este tipo de caja, o al estilo de color de la carátula. Vean, tiene un buen diseño, está bien fabricada, no vemos excesos en las costuras o en los terminados pegados al perno, ahí está bien. Llega a presentar cierta ruptura, pero obviamente después de mucho uso. Son cosas que no podemos evitar y llegan a suceder, como el caso de este sujetador que se encuentra fijo, no es móvil como este, donde sí tendremos que tener cuidado al momento de ingresar y quitar la otra parte de la correa porque llega a tener cierto estiramiento. De ahí tendremos una hebilla en metal, no sé si sea también de acero inoxidable o simplemente de latón o fierro, seguramente es de acero, de ahí no tenemos nada marcado. Aquí ya en la parte posterior veremos la mayoría de hoyuelos que tendremos para adaptarlo a la mayoría de muñecas, incluso una delgada como es mi muñeca. Por lo demás ya podemos ver los rezagos del uso en cuanto al doblez que se da al momento de usarla, porque como veíamos en el video unboxing sí es una correa que nos llega un poco rígida, pero bueno, no nos preocupemos ya que dependiendo del uso o mediante el uso nos va a dar ya cierta flexibilidad para sentirlo más cómodo en nuestra muñeca. Y olvidaba mencionar que aunque el reloj sí es a prueba de agua, debemos evitar que nuestras correas de este estilo, ya sea de polipiel, de cuero, sobre todo de piel genuina, pues tengan contacto con el agua. De hecho, no deben mojarse. Si lo llegan a tener, que no sean por periodos largos, no hay que sumergirlas, ya que sí les llega a afectar. Además de que si los traemos en nuestras muñecas, pues vamos a sentir esa humedad y es bastante incómodo. Seguimos con su caja y sí, lo primero a destacar es la fabricación, la cual nos llega completamente en acero inoxidable. También es algo que hay que destacar de estos relojes Casio, que ahora sí nos da acero. De ahí podemos ver una muy buena fabricación, un bonito pulido. Se alcanza a ver todo el brillo en cuanto a la caja de forma clásica circular. No tenemos protección en cuanto a la corona, solo nos va a sobresalir del lado derecho, la cual también está fabricada en acero. Vean, ahí se ve el pequeño reflejo y la forma para poder sostenerla. De ahí no tenemos cortes malos, rebabas, simplemente el pulido. Incluso ya decíamos bastante porque al momento de tener el contacto pues se nota las huellas directamente. Nada que al limpiarlo no se quite. Y si lo ponemos de esta forma, vamos a ver ligeramente el cristal que sobresale de la caja, que me hubiera gustado estuviera ligeramente un poco más al ras por cuestión de golpes o rayones, pero bueno. Ahora si lo giramos vamos a encontrar el grabado en la tapa posterior, que también es de acero inoxidable, no es de tornillos ni tampoco de rosca, simplemente se bota, entonces porque es mediante presión. Aquí podemos ver la pequeña cuña o pestaña, la cual se utiliza para botar la tapa y poder ingresar a la maquinaria. De ahí tendremos el grabado de forma radial, primero water resistant. No tenemos indicación de medidas, por lo cual lo tomaremos por debajo de 30 metros o hasta 30 metros, ya decíamos solo para salpicaduras, no tenemos por qué sumergirla o meterla a albercas. Puede que por ahí resista en algún momento, pero no es algo que nos recomiende el fabricante. Número de módulos 5361, el modelo MTP V001, por aquí, bueno, que es de acero inoxidable, además de un movimiento japonés, seguramente Miyota,
que no es para nada sorprendente, pero ya sabemos que trabaja con Casio y responde, digamos que hace lo que le corresponde. De ahí la marca grabada ya en medio Casio. Ahora vamos a centrarnos completamente en su carátula, la cual podemos decir es sencilla ya que no nos bombardea con detalles, con adornos, solamente nos da todo en color blanco con respecto a la numeración arábiga, por encima los índices más gruesos en el punto de las horas y más delgado en el conteo de minutos o segundos. Por en medio igual en blanco la palabra Casio, por debajo Water Resist y más abajo el movimiento japonés. Esto nos da una fácil lectura porque está sobre la carátula en color negro. Me parece, bueno, no es de hecho en color mate, sí presenta cierto brillo, para quien lo tenga se va a dar cuenta o puede confirmarlo. De ahí algo que van a notar es que las manecillas de hecho no son gruesas, si son delgadas, presentan cierto brillo, no nos da color. Tampoco hay que aclarar que nada de la numeración ni manecillas tiene lumen. El reloj tampoco cuenta con luz. Significa que al quitar una iluminación los números no nos van a brillar. Entonces la lectura para algunos tal vez se llega a complicar porque no son tan gruesas, pero créanme que sí se percibe, sí se alcanza a ver. Aunque no haya iluminación, con cualquier pequeño reflejo vamos a poder darle lectura a la hora. Por lo demás me parece una carátula muy bonita, una numeración que no llega a ser redondeada. También por ahí puede entrar gustos de cada quien. A mí me agrada esta numeración que en cuanto que no es completamente redonda, sino que tiene ciertas partes rectas. Le quita elegancia, pero le da uso casual, creo yo. A esto el reloj no tiene ninguna otra complicación, solo la lectura del tiempo. Para su ajuste simplemente retiramos la pequeña corona hasta que la manecilla del segundero se detenga. Significa que ya podemos manipular las manecillas mediante el giro de la misma hacia el mismo sentido horario. Ahí vemos que se mueven tanto la manecilla de los minutos como de las horas. En el momento que tengamos la hora correcta, simplemente adelantamos la manecilla 5 minutos y regresamos esos 5 para allá. Reiniciar el movimiento, presionamos nuevamente la corona hasta el fondo y listo, el segundero inicia su marcha para ya dar la lectura del tiempo. Bueno, ya colocado en la muñeca, diré que este tamaño de caja de 38 milímetros se adapta bien a un tamaño incluso de muñeca delgada como es la mía de 16.5 centímetros. Decíamos, la correa no es incómoda al principio por la rigidez, después ya se adapta bastante bien, genera buen movimiento, no es para nada incómoda, sobre todo en uso casual. Decíamos, no es para uso rudo, sino sobre todo para eventos tal vez informales, puede ser incluso con camisa, con pantalón de vestir, por ahí se adapta. Ya decía y aclaraba el primer video, para mí no es un reloj de vestir elegante, sino va más a lo casual, debido a que creo que los de vestir son más simples en cuanto a la carátula, mucho más austeros, simplemente con índices. Pero bueno, ya es decisión, opinión de cada quien. Siento que este nos va a sacar de un buen apuro en cualquier vestimenta, incluso con mezclilla, playeras polo, etcétera. Bueno, creo que con eso ya vimos lo que nos brinda este reloj de la marca japonesa Casio de la línea MTP. Ya decíamos, algo bueno son su caja de metal, su cristal mineral, la maquinaria que nos respeta no más de 2 segundos de atraso por mes. Es un muy bonito diseño. Por lo demás, un costo aceptable, ya decíamos. Tal vez la referencia es que no nos da otra cosa como fechador, como luz, pero tampoco correa de piel, ¿verdad? Sino simplemente cuero. Pero bueno. Por eso ahora son importantes sus comentarios acerca de este reloj, qué piensan del modelo, qué les ha fallado, qué no, les gusta. Por lo demás, si les gustó el video, dejen su like, compartan, eso ayuda mucho al canal. Si llegaron al final, les agradezco y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.